¿Qué tal, amados hermanos? Dios en medio nuestro pone su gracia y su favor en cada uno. Nos ministra, nos bendice, nos fortalece y se cumple la palabra que Él pone en nosotros, el querer como el hacer, según su buena voluntad. Sean todos muy bienvenidos a este tiempo de enseñanza. Nos encontramos en la segunda parte del tema, la gracia de estar en desacuerdo y perseverar. Un tema bastante interesante, un tema que no pasa de ser de actualidad, porque en la convivencia del ser humano se presentan muchas cosas, muchas situaciones, pero qué bueno que la palabra nos habla sobre esas cosas, sobre esas situaciones, nos dirige, nos guía, nos enseña por medio de ejemplos en los cuales podemos ver el impacto o las consecuencias de las decisiones que estemos tomando. En medio de todo, siempre ha de primar el amor. En medio de todo, ha de estar la obediencia al Señor. En medio de todo, recordar que su Espíritu Santo nos ha sellado, que somos un mismo cuerpo porque tenemos un mismo espíritu y que Él es la cabeza. Así que confiados en que debe de haber amor, en que hablando se entiende la gente, en que podemos tener denuedo para conversar, para expresar. Es como estamos afirmando el título de esta enseñanza, la gracia de estar en desacuerdo y perseverar. O sea, podemos seguir adelante. Lo que no debemos hacer es soltarnos de la mano del Señor. Y así lo hemos venido comunicando, lo hemos venido compartiendo. Sé que toda esta serie ha traído bendición a su vida como a la mía. Y por eso en este momento le invito para que oremos y demos gracias al Señor por sus oportunidades, demos gracias al Señor por su formación, demos gracias al Señor porque Él nos instruye y nos invita para que tomemos decisiones asertivas, decisiones consensuadas ¿con quién? Con su Santo Espíritu, quien ha puesto en nosotros esa posibilidad del discernimiento de espíritu, esa posibilidad de tener dominio propio para podernos administrar estando subyugados a la obediencia de Cristo. Porque sus planes de bien, dice la palabra, siempre son para nosotros sus hijos. Él cuida de cada uno de nosotros. Padre Celestial, nos ponemos en este momento delante de tu presencia, agradeciendo tu Santo Espíritu. También doy gracias por cada uno de mis hermanos que se unen conmigo para estudiar la palabra. Gracias porque tú nos has ido llevando poco a poco hacia adelante, nos estás instruyendo, vas ampliando nuestro conocimiento, nuestro criterio, vamos siendo expandidos. Vamos ensanchando las estacas de esa palabra que nos nutre, que nos fortalece, que nos da autoridad, que nos da seguridad, que nos da confianza y que guía nuestro camino para que en medio del paso a paso hagamos las cosas para tu honra y para tu gloria, teniendo temor tuyo y sabiendo que a ti daremos cuenta de cada cosa que realicemos. Este tiempo de enseñanza en tus manos. Pon, Señor, ese carbón encendido en mis labios, que pueda ser un instrumento de bendición para entregar la palabra que tú estás trayendo en esta hora. A ti sea la honra, la gloria y el poder. Agradecemos, Señor, tu amor. Agradecemos tu sacrificio en la cruz. Agradecemos todo lo que has hecho por nosotros. También pedimos por sanidad por nuestros hermanos. Aquellos que estén enfermos, Señor, para que les sanes. Aquellos que están en dificultad, toma tú el control de todo. Sácalos adelante, que puedan ver tu mano poderosa en favor de cada uno de ellos, de las vivencias y de las situaciones que se están dando. Gracias porque sabemos que tu palabra dice que antes que todas las cosas en ti somos más que vencedores. Por lo tanto, nada nos puede separar de tu amor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso nos anima para seguir adelante y sabiendo que en ti somos vencedores.
En tus manos están nuestros tiempos. Por eso agradecemos este tiempo en que compartimos tu palabra. Amén. Seguidamente, amados, hacemos referencia a nuestro texto referencial, nuestro texto base, que se encuentra en Efesios 2, versos 8 y 9, el cual nos dice, Dios los salvó por su gracia. Cuando creyeron, ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Una vez más, categóricamente recordamos y decimos que la gracia es un regalo. La gracia es algo que usted y yo recibimos y es algo que amamos, disfrutamos, nos hace vivir en plenitud y por lo tanto, tomando en cuenta también la regla de oro, nosotros hemos de tener gracia y compartirla con los demás. ¿Por qué? Porque cuando hacemos cosas que son imprudentes, que lastiman a otros y reaccionamos y nos damos cuenta, nos sentimos mal, queremos pedir perdón, queremos que la gente nos comprenda y qué bueno es cuando topamos con un hermano, con un familiar, con un amigo que ha pasado por alto la falta, que se ha dado cuenta que sí fue un error, sí estuvo mal, pero quizás fue una cosa del momento, algo que surgió, no algo premeditado, no es que se ha deseado hacer daño. Y entonces nos sentimos plenos cuando nos sentimos atraídos, perdonados, recibidos, entendidos. Y es lo que Dios ha hecho. Él ha entendido nuestra condición. Él sabe que el pecado nos ha separado de Él. Por eso, por su gracia, nos la regala. Y dice, no la merecen, pero se las voy a dar. Y se las doy con mucho gusto. Nada más que acuérdense que es algo que me costó a mí, me costó mi Hijo Jesucristo y por lo tanto es algo valioso. Cuídenlo, ámenlo y no se jacten de ser salvos, sino más bien promuevan esa salvación para que otros también vengan a mis pies. Y de ahí la importancia también de nuestra conducta, de nuestro actuar, de nuestro vivir, agradeciendo esa gracia, o sea, viviendo en santidad, tomando cuidado de las cosas que hacemos, no andando de una manera desordenada o siendo beligerantes ahí, tomándonos las cosas simplemente y sin razonar lo que puede venir, las consecuencias que se pueden dar, las repercusiones que pueden haber si nosotros no ponemos en alto a Jesucristo, si no demostramos que somos luz y sal, si nos descuidamos de una salvación tan grande como las que nos ha dado el Señor. Recordemos que somos la obra maestra del Señor, que Él nos ha amado, nos ama y nos amará, que Él quiere estar cerca de nosotros y por eso el plan de salvación por medio de su Hijo Jesucristo, para que nosotros podamos vivir en esa plenitud que Él trae, en ese cumplimiento de planes, de propuestas que Él tiene para nuestras vidas. Puede que usted no quiera, que usted se sienta inseguro, pero el Señor le plació crearlo, formarlo como usted vino a vida y Él cumplirá su propósito. Así que no hemos de subestimarnos, no hemos de decir, yo tan cosa tan pequeña, yo que no creo, yo que no puedo, hablando sobre sí mismos, sino entender que el poder del Señor se perfecciona en nuestra debilidad. Cumpliremos el propósito del amado si creemos en Él, si nos apoyamos en sus promesas, si entendemos que todo es por Él, para Él y gira en torno de Él. Y cuando estamos en esos pensamientos de, sí, Señor, es que a ti te ha placido, sí, Señor, es que tú nos has traído a gracia, sí, Señor, es que es por tu gracia, por tu sangre, por tu amor que haces en nosotros, que nos eliges, que nos promueves, que nos ayudas a avanzar. Entonces entendemos cuando en esta canción que habla sobre la gracia sublime, nuestro hermano expresa, digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno porque es el Rey que la muerte venció. Nos damos cuenta que está en una parte de las calidades de Dios el decir que Él es el Cordero. ¿Por qué? Porque Él fue inmolado siendo puro, sin mancha, en inocencia, en santidad.
Él se entregó por usted y por mí. Y de ahí que entendemos la palabra de dignidad, de que Él, siendo impecable, se entregó por nosotros, dio su vida por nosotros. Y fue una decisión, fue una determinación. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Dios. Cuando estamos expresando la palabra digno, hemos de entender que está hablando de alguien que es valioso, alguien que tiene honor o algo que tiene honor, merecedor de toda honra, de todo respeto, de toda estima, de toda alabanza. Definitivamente nuestros labios no se pueden callar, no nos podemos quedar impávidos sin hablar, agradecer, testificar, glorificar a nuestro Señor. Y parte de la alabanza y de la adoración es abrir nuestros labios y expresarle, ya sea con palabras, con canciones, con versos, con salmos, con poemas, ese agradecimiento al Señor, reconociendo ese honor. Él lo merece, lo hizo todo por nosotros. Esto es una fuente inagotable de sabiduría, de paz, de santificación, de plenitud que fluye. Por lo tanto, no lo podemos subestimar, no podemos cansarnos, no podemos decir, ay, las canciones, evito los tiempos de adoración, evito los tiempos de alabanza, solo me centro en la palabra. Es un complemento. Dice la palabra que hemos sido creados para la alabanza de su gloria y hemos de abrir la boca, pero también no subestimar cuando trabajamos, cuando hacemos diferentes cosas, todo para la honra y la gloria del Señor, por medio de una palabra amable, por medio de dar testimonio, por medio de hacer cumplir con nuestra jornada laboral y hacer un trabajo de excelencia, sea lo más mínimo que pensemos que estamos realizando o cosas que los demás consideren o nosotros mismos muy significativas. Bueno, en medio de eso honramos y alabamos al Señor y decimos, digno es el Cordero de Dios, porque dentro de sus facultades, el haber muerto en la cruz y haber vencido a la muerte, diciéndole, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y dónde, oh sepulcro, tu victoria. ¿Por qué? Porque Cristo murió, pero resucitó. Por eso celebramos estos tiempos, por eso celebramos recordar que un día se concretó el ver físicamente en el mundo natural, el venir Jesús a vivir, a nacer. Un día de estos, comentaba con una de mis hermanas y le decía, tantos villancicos que se cantan en este tiempo y saber que cuando Jesús nació, el Padre envió un coro de ángeles, porque no hubo en aquel momento quien celebrara de tal magnitud y cantar esas alabanzas al Señor. Pero a través de los tiempos ahora han venido surgiendo canciones y qué bueno que sean cristocéntricas, que se alabe, que se agradezca al Padre por ese plan de salvación. Lo más importante y referente, la muerte en la cruz. Pero si Él no hubiese nacido, si no se hubiera cumplido la palabra profética de Isaías o de otros, entonces no hubiese habido plan de salvación. Y eso es lo que celebramos. No nos quedamos limitados en una fecha, en pensar esto o lo otro. Celebramos aprovechando que el mundo hace mención de Jesucristo. Hacemos nosotros también eso, una coyuntura, una oportunidad para hablar del amor de Dios y cantarle a aquel que es digno de alabanza, cantarle a aquel que es digno de adoración y reconocer su dignidad, reconocer que Él es rey, que Él gobierna sobre nosotros, que Él está en todo y sobre todo. Él es nuestro soberano, Él es esa persona de autoridad. Y cuando nosotros le cantamos al Señor y le decimos, digno es el rey que la muerte venció, estamos reconociendo la autoridad que Él tiene, estamos reconociendo su poder, estamos reconociendo la responsabilidad que tomó al decir, bueno, el pecado separó al mundo, a las personas de mí. Yo asumo la responsabilidad por la autoridad que tengo de volver a hacer un plan de salvación en el cual nos volvamos a unir, vuelvan a acercar a mí
estas personas, estas criaturas que yo creé, que yo formé, y podamos vivir juntos por la eternidad. Nuestra alabanza al Señor ha de fluir, ha de seguir y de ninguna manera subestimar. Y dicho todo esto, recordamos entonces el tema de nuestra serie Despertando a la Gracia, con el título de esta lección, La gracia de estar en desacuerdo y perseverar. Y veníamos hablando sobre que no hay que ser descortés cuando estemos en desacuerdo, porque una de las características de una persona madura es que tiene la habilidad de ser agradable y no desagradable. Y también afirmamos en la lección anterior que uno de los máximos logros de la gracia es poder manejar los conflictos con tacto. Entonces, el ser francos, el ser honestos, el ser directos, no implica que maltratemos a los demás, sino como dice la palabra, que nosotros podamos sazonar la palabra, podamos previamente pensar qué es lo que vamos a decir, qué es lo que vamos a expresar. Y con eso afirmamos, piense antes de hablar, piense antes de escribir con relación o en relación a un desacuerdo. Y cerramos la lección número 1 de este capítulo eh, con aquella frase que dijo, que leí, que dice: escribe tus críticas en la arena y tus cumplidos en el mármol. O sea, aquellas cosas que no están bien, que se han hecho observación y desde el punto de vista subjetivo, o sea, desde su criterio, desde mi criterio, no creamos que están escritas en piedra. Gracias a Dios, todos podemos cambiar, podemos ser diferentes y por lo tanto, algo que observamos, que vimos, puede que esa persona quiso poner de su parte, el Señor le habló, la modeló, la transformó, ya eso no va más. Por eso no hay que estarla trayendo a cuenta, no hay que estarla trayendo a vida, hay que dejarlo pasar. Y sí, los cumplidos, ver esas fortalezas, esas características, esas capacidades de las personas, como decía, cumplidos, escritos entonces en mármol, algo que permanezca, algo que se tome en cuenta, algo que sea realmente el referente, que porque es bueno, porque nutre, porque anima, porque consolida. Y es lo que el Señor nos habla, más si tomamos en referencia 1 Corintios 13 sobre la preeminencia del amor. Bueno, y entonces entramos en este momento a continuar la enseñanza. Si bien se acuerdan, habíamos estado leyendo Efesios capítulo 4 en los versos 29 y 32. Y vuelvo a leerlo para ustedes. Dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para la edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así también como Dios os perdonó en Cristo. Y habíamos cerrado esta palabra diciendo que no cuesta nada ser amable, que podemos ser hermanos en la fe, respetuosos, porque la cortesía nunca será apropiada, no la debemos de considerar como algo apropiado, no lo es, sin excepción alguna, mientras que la amabilidad siempre lo es. Con esta introducción, entonces, vamos a hablar ahora cosas que estamos de acuerdo respecto a los desacuerdos. ¿Qué le parece? Porque a pesar de todo lo que hagamos por asegurar la paz y a pesar de la actitud positiva y del tacto que podamos tener, siempre habrán ocasiones en que se planteen desacuerdos. Y por eso vamos a ver 4 hechos en los que todos, o al menos la mayoría, estamos en acuerdo.
El primero será: los desacuerdos son inevitables. Hemos estado enfatizando a lo largo de las enseñanzas el valor de la diversidad, de la variedad y la importancia también de el respeto por la individualidad. Cada uno de nosotros somos diferentes a los demás, no somos iguales. El Señor nos trajo a vida con ciertas características y es más, venimos de un padre y una madre. Sacamos algunas cosas o muchas parecidas a ellos, a la mamá o al papá, pero al ser otra persona, también tenemos esa parte de individualidad. Recordemos que mientras estamos siendo criados, mientras somos bebitos y niñitos, estamos siendo influenciados por nuestros padres y vemos todo lo que ellos dicen y hacen y más la genética, ¿verdad? Que se trae, o sea, eso, ese código que ya viene ahí y se va despertando poco a poco conforme vamos creciendo y vamos desarrollando la posibilidad de experimentar las emociones, porque recuerden que cuando nacemos no las tenemos todas. Lo que es el tener cuidado, el peligro, el temor, eso va conforme la persona va creciendo. No se tiene desde pequeño, al igual como el sentido figurado, el reírnos a carcajadas, qué sé yo. Eso se va desarrollando. Entonces, de acuerdo al entorno o en términos más especializados, de acuerdo a la epigenética, se va modificando esa genética de acuerdo a las circunstancias, a lo que a mí me rodea. Y de ahí que cada uno de nosotros va siendo cada vez más diferente. Por eso hablamos de la diversidad, hablamos de la variedad, porque a Dios le ha placido ser así. Cuando nos referimos al Espíritu Santo, la palabra nos dice la multiforme manifestación, o sea, de ahí también viene. El Espíritu Santo tiene muchas formas de hablar, de manifestarse, de hacer. Y eso, como nosotros también somos creación del Señor, tenemos también entonces dentro de esa parte trina, alma, espíritu, alma y cuerpo, esas características, esas particularidades. Entonces, qué importante el valorizar. El decir, bueno, él o ella es diferente a mí, mi prójimo no es igual que yo, pero no lo tengo que ver como una amenaza. Debo de entender que puede traer las conductas, los pensamientos, los hábitos, como hemos venido aprendiendo, pueden traer algo que sume a nosotros. No necesariamente tenemos que verlo como patrones de vida que nos quieran infundir y que son malos, sino que pueden haber cosas buenas y cosas que nos enriquecen, por eso digo cosas que nos suman. Así que este tema de la diversidad abre muchas opiniones y, y entonces queda como latente en la situación que cada vez que nos relacionemos unos con otros, que cada vez que estemos eh, participando de una actividad, de una reunión, de una toma de decisiones, en fin, todo momento, esté ahí latente o esté ahí pendiente la posibilidad de que surjan las diferencias. Eso es una posibilidad, no es que tiene que pasar siempre, más sin embargo, creo que a veces es demasiado frecuente, o sea, sí se da. Entonces, no podemos ponernos en una postura a veces como muy dignos y o como muy ofuscados o muy afectados de decir, es que pasó, ay, pero ¿cómo es posible? No, eso es parte de la vida, eso es parte de lo que ocurre en medio de los seres humanos. Entonces no lo tenemos que ver como el fin del mundo, como el acabose, como ahora sí es cierto que esto se destrozó, se despedazó. A veces somos como muy alarmistas o también pueden haber personas que entran en una laxitud de porta a mí y no toman cuidado cuando se presentan esas cosas para realmente determinar qué fue lo que detonó, qué fue lo que no causó, qué fue lo que molestó y cómo ayudar, cómo enriquecer, cómo consolidar o reparar para que no pasen cosas peores o para poder aprender de las situaciones y evitar que de alguna manera
que fluyan, aunque se presenten y, y no causen mayores estragos. El punto entonces es que pueden surgir entonces esas diferencias porque son inevitables, es parte de la vida. Ante la variedad, las diferencias se van a dar a la luz. Y también, si no son manejadas con prudencia, si son vistas a priori, si son eh, tomadas muy a pecho, en mucha hipersensibilidad, esas personas que se victimizan por todo, esas personas que tienen el carácter, el temperamento explosivo, eh, y no se lo han puesto a Cristo de manera que les ayude a tener dominio propio y poderse contener, poderse dominar, porque sí está la capacidad, ya lo hemos estudiado. Bueno, entonces que surjan eh, eh, graves desacuerdos y dentro de esos graves desacuerdos tomas de decisión que impacten fuertemente una relación, un trabajo, una congregación, una familia. En la mayoría de los temas que se traten en medio de ese grupo que está unido, esa familia, esa interacción, habrán perspectivas opuestas y variedad de puntos de vista. Y por eso no nos debemos de sorprender, no debemos de estar tan susceptibles en el punto de afectarnos, de dolernos, de enojarnos, de apasionarnos a tal punto que perdamos la cabeza. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los gustos difieren e igual lo pasa con las preferencias. No todo el mundo piensa igual, no todo el mundo elige igual, no todo el mundo ama ver lo mismo. Entonces, esa es la razón por la cual existen tantas variedades de productos, de cosas que se ofrezcan. ¿Por qué? Porque cada quien de acuerdo a lo que le gusta. Entonces hemos de entender que dentro de la libertad y dentro de la gracia, esta posibilidad existe en nuestras vidas. Y dentro de la parte espiritual que estamos hablando, dentro de lo que es la fe, de la escogencia, vamos a decir en este punto, de, de, un, de una línea de vida creyente, eh, eh, en lo secular le diría religiosa, las personas también eligen en esa variedad y qué van a hacer. Y dentro del contexto de lo que es esa vivencia espiritual, esa relación con Dios, de los que hemos creído en Jesucristo, lo hemos aceptado en el corazón, nos vamos a encontrar que algunos somos bastante firmes o hay muchos bastante firmes en las convicciones teológicas que se tengan. Mas, sin embargo, eso no significa que nosotros tengamos que estar todos de acuerdo. Puede que algunos concuerden con nosotros, puede que otros no. Lo importante aquí es tomar en cuenta que yo debo de ser flexible en cuanto a las relaciones. Si mis convicciones a nivel teológico son inflexibles porque estoy claro, estoy firme en lo que he aprendido en la palabra, sí debo de ser flexible en cuanto a lo que es relacionarme con los demás. Y principalmente los que estamos en lugares de responsabilidad, de autoridad, de liderazgo, debemos de tener esa manera especial, esa flexibilidad que ayude a aliviar presiones, tensiones, situaciones incómodas que muchas veces son inevitables. Y cada uno, cada hermano, cada hermana, cada persona, sabiendo entonces que hay variedad, sabiendo que hay muchas ideas, muchas preferencias, sabiendo que estamos firmes en la palabra, va a presentarse desacuerdos. No todos van a estar de acuerdo conmigo,
Van a haber algunos que van a tener una postura muy diferente, otra extremadamente diferente. El punto es poder dialogar, poder hablar, podernos flexibilizar en entender que yo lo que quiero es aliviar la presión para que, a pesar de que las tensiones son inevitables, podamos tener puntos de conversación, puntos de acuerdo. Entonces, dentro de las cosas que estamos de acuerdo respecto a los desacuerdos, la primera es los desacuerdos son inevitables. Por lo tanto, debe haber flexibilidad. Mientras yo no esté comprometiendo mis valores absolutos o me estén obligando a que yo rompa con mis valores absolutos, yo puedo ser flexible en comprender que cada quien tiene su punto de vista y no necesariamente yo tengo que aprobar o desaprobar, simplemente respetar. Es que la persona es así, tiene su punto de vista, cree en esta forma, entiendo. Eso no significa que estoy dando un visto bueno o un visto malo. Simplemente entendí, comprendí que alguien piensa diferente que yo. Y eso puede existir siempre o con frecuencia, perdón. La flexibilidad será un insumo importante en medio de los desacuerdos. Como punto de acuerdo número 2 en relación a los desacuerdos, vamos a decir, hasta las personas piadosas a veces están en desacuerdo. Puede que esto resulte un poco difícil de comprender, mas sin embargo sí se da, porque a veces creemos que vemos una persona y decimos, ay, esa persona tan buscadora de Dios, esa persona tan amable, esa persona tan del ayuno, tan de la oración, y juntos en un mismo lugar están unidos buscando el rostro del Señor. Bueno, así de piadosas también pueden estar en desacuerdo. Y está bien, ya lo vimos en el primer punto. Es algo que surge por ser seres humanos. Es una de las características que dentro de la variedad podamos estar en desacuerdo. Vamos entonces a entender que dos personas que aman al Señor con la misma pasión, que creen en su misma palabra, que buscan el favor de Dios, pueden llegar a conclusiones diferentes. Quizás en nuestra mente, que es tan estrecha, podamos estar convencidos de que todas las personas que son piadosas, personas que se ejercitan en la fe, pueden llegar a conclusiones idénticas. Mas, sin embargo, sorpresa, no es así. Nos hemos de dar cuenta que las opiniones pueden variar en un mismo punto de vista y aún así esas personas, estando en desacuerdo sobre un mismo punto de vista, pueden estar recibiendo bendición de Dios. ¿Qué le parece esta afirmación? Estoy convencido de que Dios no es para nada tan estrecho de mente como muchos de los que integran su pueblo. Muy interesante, ¿verdad? Quizás a veces es más fácil convivir con Dios que con la mayoría de sus seguidores, porque Dios es mucho más tolerante y como tiene la gracia, Él también, cuando venimos a buscarlo porque hemos pecado, Él nos perdona y no a unos, nos perdona a todos y se olvida de esas cosas. Muy diferente, ¿cierto? De cómo somos nosotros, porque Dios perdona y olvida el pecado, olvida la transgresión. Y dice la palabra que la echa al fondo del mar, o sea, la pone tan lejos como está el oriente del occidente. Les cuento una historia en relación con este amor de Dios, con esta capacidad que tiene Dios de amarnos y de ver lo bueno en nosotros, aunque estemos en desacuerdo unos con otros. Había un hombre que amaba al Señor, pero parecía que él no podía conquistar cierto pecadito. Una y otra vez durante la semana
se presentaba ante el Señor y confesaba la misma transgresión y lo hacía con toda sinceridad. Le decía a Dios lo mucho que odiaba lo que había hecho y lo agradecido que se sentía por la gracia de Dios al perdonarle. Y como era de esperar, cada sábado de la misma semana en que luchaba, volvía a estar sobre sus rodillas. Aquí vengo de nuevo, Señor, con el mismo pecado, pidiendo tu perdón y reclamando tu limpieza. Para su sorpresa, oyó una respuesta audible de Dios. ¿De qué pecado hablas? Qué bueno, ¿verdad? Démonos cuenta que habrán personas que piensen, no, sigue pecando, Dios no lo perdona. Habrán otras que dicen, como Dios lo perdona, que puede seguir pecando. Hay otros que pues, dirán, esto es una jugadera, es una majadería. Pero Dios dice, ¿cuál pecado? Ya te perdoné. Es que es basta la gracia del Señor. Recordemos que en el cielo no habrán denominaciones ni categorías de creyentes, solo una enorme congregación de santos. Y entonces, ahí es donde sí estará la perfecta armonía de corazón y podremos estar en total unidad de pensamiento. Hasta entonces, podemos estar seguros en que incluso las personas piadosas van a estar en desacuerdo. Seguimos. Cosas que estamos de acuerdo respecto a los desacuerdos. Punto número 3. En todo desacuerdo tenemos siempre los mismos dos ingredientes. A, un tema. B, varias expectativas. El tema generalmente es algo objetivo y envuelve principios. O sea que cuando hablamos sobre algo en específico, sale a relucir las pasiones, los intereses, el conocimiento y por ende, parte punto B, las perspectivas. Cada quien va a dar su punto de vista. Cada quien va a decir lo que piensa o lo que cree o va a reflexionar en torno a lo que considera. Y nos vamos a dar cuenta que dentro de las perspectivas está la subjetividad. Cuando hablamos de subjetividad, vamos a buscar un momentito en el diccionario para dar esta definición. Eh, momentito. Nos expresa que es algo que está considerado en oposición al mundo externo. O sea, palabras que vienen a ser sinónimo, un criterio individual, personal, parcial, puede ser hasta arbitrario. Y es diferente a ser objetivo, porque cuando somos objetivos, estamos diciendo que no nos vemos influenciados por sentimientos, por opiniones, por consideraciones o por estar expresando hechos. Mientras que cuando hablamos de subjetividad, está basado en sentimientos, en gustos, en opiniones personales o influenciados por estos sentimientos, por estos gustos o por estas opiniones personales. Entonces vemos que siempre o muy probablemente sobre un tema va a estar presente la subjetividad, o sea, va a involucrar las diferentes personalidades, va a involucrar
el punto de vista de cada quien. Y entonces ahí encontramos la clave y la esencia del problema, de la confrontación, que podríamos definirlo como el desacuerdo que, sobre un tema que viene a ser provocado por diferentes puntos de vista. Entonces, siempre que veamos o estemos enfrente a un desacuerdo, van a estar presentes estos dos ingredientes, el tema y la perspectiva. Y ante un momento de conflicto, ante un momento angustioso, preocupante, ante un momento donde surgen todas las ideas, todo el mundo quiere opinar, todo el mundo sabe, todo el mundo quiere decir, es importante mantener la calma y pensar con claridad. Si todos nos preparamos previamente a saber, vamos a pensar diferente, porque todos somos diferentes y tenemos diferentes perspectivas de las cosas por nuestra experiencia o desconocimiento, porque las dos cosas pueden estar presentes, que por mucha experiencia o por desconocimiento la persona tenga una postura determinada. Mantener la calma nos va a ayudar a pensar con claridad. Entonces, cuando la Biblia nos habla en Santiago 1:19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Tiene toda la razón, porque en el versículo 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Sigo, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Tomo de coyuntura esta palabra al decir que muchas veces nos precipitamos, somos impulsivos, hablamos a priori, influenciados por las emociones y lo que hacemos es meter la pata. Y luego no nos sentimos tan bendecidos, tan bienaventurados. ¿Por qué? Porque el conflicto ha provocado que otro también se desboque y conteste, tal vez de una manera no asertiva, o tal vez sí contesta de una manera mesurada y asertiva y pone en evidencia nuestra ignorancia, nuestra inmadurez, nuestra impulsividad. Así que el que abre la boca o actúa con acciones o reacciones de determinada forma, recordemos las leyes de la física, toda acción tiene una reacción. Vamos a vernos comprometidos, nos vamos a ver ante una situación y tal vez incómoda. Entonces, cuando lo que sí es entonces que vamos a rescatar es cuando hemos olvidado mantener la calma y pensar con claridad, casi sin excepción, eh, se fracasa en negociar con sabiduría la salida al conflicto. Y lamentablemente, en medio del intercambio verbal que haya de palabras, porque ni siquiera pensar otra cosa más seria, en medio del intercambio que haya de palabras, de cuestionamientos, de afirmaciones, eh, si no nos hemos mantenido calmos, vamos a fracasar, vamos a, a experimentar esa incomodidad de chocar de frente y de no lograr nada. Así que dentro de estos dos ingredientes del desacuerdo,
de tomar en cuenta que va a haber un tema y una perspectiva, mantengamos toda la calma y también pensemos con claridad. ¿Cómo logramos eso? Bueno, si estamos en contacto con el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu nos va a traer lo que es la templanza, que le hemos visto, ya lo hablamos en la clase anterior, lo que es la humildad, y entonces vamos a sujetar nuestro espíritu y nuestra carne, y tal vez logremos entonces encauzar el desacuerdo y llegar a un punto de acuerdo. El cuarto y último punto de las cosas que estamos de acuerdo respecto a los desacuerdos es, en muchos desacuerdos, los puntos de vista son importantes. Vea qué interesante esta parte. ¿Por qué? Porque los puntos de vista son válidos, siempre serán válidos. Y cuando en educación se habla de construir conocimiento, o sea, como yo asimilo la información que hay y la acomodo a mi realidad, o sea, traigo a memoria lo que ya yo sé y estoy recibiendo esa nueva información y la voy a acomodar en mi cerebro para que sea una realidad en mi vida. Eh, yo hago esos como, se llaman como puentes cognitivos, o sea, hago esas enlaces. Y en esa construcción, como se promueve ahora, que se aprenda en grupo, no en individual, que todos puedan hablar, que todos puedan exponer, que todos puedan comentar, aún las personas que hagan aportes que uno diga están descabellados, esto no ayuda en nada, esto está fuera del contexto, sí son válidos porque nos han servido de referencia, de decir, bueno, voy a pesarlo, voy a pensarlo, voy a elegir o voy a desechar. Entonces, en todo momento, los puntos de vista van a ser importantes, son válidos. Tenemos que tener eso también en claro. Y aunque eso pueda que nos suene demasiado liberal, eh, hemos de entender que cada hermano, que cada hermana con las que nos relacionamos, cada persona de nuestra familia, tiene también un criterio y una firmeza en ese criterio. Y puede que la opinión de esta persona sea opuesta a la que yo tengo o a la que usted tiene sobre algún tema. Y aquí la cuestión es cuando alguien dice y se ensigne en pensar, yo estoy en lo cierto, tú estás equivocado. Deberíamos tal vez más bien cambiar eso a decir, yo lo veo de esta manera, tú lo ves de esta otra. Porque puede que los dos enfoques que se estén teniendo sobre un mismo asunto generen puntos fuertes y puntos débiles, lo que significa que ninguno de los dos puntos en absoluto sea determinante o sea ya la última palabra y eso es lo que queda. Habíamos afirmado que todo tema tiene diferentes perspectivas. Entonces, de todos modos, cualquier discusión puede conducir a un desacuerdo, a una desavenencia seria y definitiva en una relación. Y voy a afirmar esto. Y a veces, aunque nos cause sorpresa, esas desavenencias serias y esa separación definitiva en la relación puede ser permitido por Dios,
porque está dentro de su voluntad que eso suceda. Hay ocasiones en que Dios elige difundir las buenas nuevas de su Hijo más rápidamente en diferentes direcciones, permitiendo que dos de sus siervos capaces tengan un desacuerdo importante. Y al venir ese desacuerdo y al separarse esos dos ministros que tal vez están trabajando juntos, de como resultado que cada uno al tomar por su lado, pero siempre caminando en la misma fe, en las convicciones de la vida eterna, en la palabra de Dios, que sea nuestro referente o el referente, ministran con eficiencia en dos lugares diferentes. Y así Dios alcanza un objetivo más grande que si ambos se mantuvieran en acuerdo. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, hemos hecho referencia entonces de las cuatro cosas en que podemos estar todos en acuerdo del desacuerdo. La primera es que los desacuerdos son inevitables. La segunda es que hasta las personas piadosas a veces están en desacuerdo. La tercera, que en todo desacuerdo tenemos siempre los mismos dos ingredientes, un tema y varias perspectivas. Y el cuatro, en muchos desacuerdos, los dos puntos de vista son válidos. Y dijimos, se puede presentar que haya un punto de inflexión en el desacuerdo en el cual haya separación de esas mismas dos personas que habían caminado juntas por mucho tiempo, ya sea trabajando para el Señor, llevando la palabra en evangelismo o ministrando con niños en alabanzas, grupos de alabanza, qué sé yo. Y afirmamos, por más sorpresa que nos cause, puede ser la voluntad de Dios que se haga esa separación o puede permitirla para poder ver que entonces al tomar cada hijo por un camino diferente de trabajo o área de trabajo, se cubran con la palabra de Él esos lugares. Y así Dios alcance su objetivo mayor en menor tiempo, quizás en relación de lo que les hubiera correspondido cubrir a estos dos si se hubieran quedado unidos. Y de esto vamos a estar hablando, si el Señor lo permite, en la próxima enseñanza. Cuando chocan de frente dos líderes consagrados, quiere decir que tendremos una tercera parte. Y de paso les quiero contar que con esa tercera parte finalizaremos las enseñanzas por este año y retomaremos en el 2026, en el mes de febrero, si el Señor lo permite. Pues recordemos que en enero sacamos tiempo para los 21 días de ayuno y oración con la hermana Virginia Brito. Así que le invito para que oremos y la próxima semana, si me acompaña, hablaremos con mayor profundidad sobre estos líderes consagrados que chocaron de frente y qué fue lo que pasó. ¿Oramos? Señor Jesús, gracias por instruirnos. Estamos muy agradecidos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos vas, Señor, esculpiendo. Tú vas, Señor, con ese cincel de amor, golpeando, golpeando, golpeando y dándonos forma. O si lo hallamos más bonito, bueno, como el barro. Ya tal vez no estamos en punta de la peyota porque ya hemos sido amasados y moldeados. Mas, sin embargo, hay áreas que necesitan un poquito más de agua, un poquito de pulido, un poquito de acomodamiento. Y es lo que estás haciendo en nosotros. Cada vez vamos como la luz de la aurora, vamos aumentando, ya pusiste una base, vas, Señor, levantando algo sobre esa base, otro cimiento, y sobre ese cimiento, otro cimiento,
y todos van construidos sobre tu palabra. Vas moldeándonos, vas transformándonos, vas diciendo, vea, no sea escaso, no sea pequeñito, no se quede con una mente tan estrecha. Ábrase a entender que el Señor tiene muchas cosas, mucha variedad. Y estamos hablando dentro de todo lo que es bueno, dentro de todo lo que es justo, dentro de todo lo que es agradable. Y como me trae esta palabra Espíritu Santo, la leo en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Así que, Señor, queremos invertir en ti, queremos invertir en tu reino, queremos invertir tiempo, no en pensar tonterías, ni estar entretenidos, bobos, sino queremos estar atentos, queremos nutrirnos, porque esta nutrición que trae tu palabra a nuestra vida, a nuestro espíritu, impacta positivamente nuestras emociones, impacta nuestra cotidianidad, lo que hacemos día con día. Señor, que podamos, Señor, sanar en cuanto a aquellas dolencias, aquellas tristezas provocadas por confrontaciones, por situaciones en las cuales cada quien ha dado su punto de vista, cada quien ha opinado y nos hemos resentido y hemos creído que nos han atropellado. Si realmente alguien se ha tomado esa libertad de levantarse en contra nuestra y ser irrespetuoso, hoy aprovechamos para perdonarlo, para que esas críticas, esas cosas sean escritas en la arena, se vayan. Pero aquellas, Señor, en las cuales nos han amado, nos han hablado palabra de verdad, nos han bendecido, han podido alguien más ver las cualidades que tenemos y nosotros mismos, lo bueno que hemos hablado de nosotros mismos, cómo nos amamos, cómo nos apreciamos. Está escrito eso en mármol para que cuando venga la lucha, cuando venga la prueba, cuando vengan los momentos de dificultad, nuestra autoestima basada en ti esté tan tranquila y tan segura que podamos tener calma y templanza, humildad y pensar desacelerados por más apasionada que esté la situación o el momento y encauzar nuestras palabras, nuestras respuestas y aún nuestras tomas de decisiones. Que si tenemos que decir, bueno, hasta aquí llegamos, cada quien por su lado, lo hagamos sin herir, sin maltratar y recordando que de base está el vínculo de la sangre de Cristo, del amor, de la fraternidad, de la paz de Dios que nos ha entregado a cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo. Bendigo a mis hermanos, gracias Señor por la vida de ellos, bendigo sus hogares. Gracias Señor porque realmente podemos darnos cuenta que ha sido un año de victoria con muchos aprendizajes para madurar, para crecer, para poder inquirir más en ti, profundizar y ser luz y sal para todos los que nos observan. En el nombre de Jesús estamos en tus manos. Sigue trabajando con nosotros. Amén. Un abrazo fuerte. Dios les bendiga. Meditemos todos en esta palabra. Y les invito a la tercera de estas enseñanzas, la de cierre, bajo el título La gracia de estar en desacuerdo y perseverar. Esto nos está ayudando a que tengamos lazos estrechos, lazos de amistad, lazos de amor o por lo menos de respeto, aún sabiendo que cada quien tiene su línea de pensamiento y si todos basados en Cristo, en la verdad de su palabra. Y les digo, no se lo pierdan porque es el cierre de este año, de estas enseñanzas, si el Señor lo permite, en el mes de febrero las retomaremos. Bendiciones, un abrazo, el Señor cuida de ustedes.